¿Te has preguntado alguna vez por qué nuestros antepasados no padecían de tantos problemas digestivos como nosotros hoy en día? Hoy vamos a hablar de un tema del que nadie quiere gritar a los cuatro vientos, pero que amarga la vida de millones de personas a diario. Hablaremos del estreñimiento y de cómo recuperar esa sensación de ligereza. Te prometo que, al terminar este video, descubrirás algo realmente asombroso. Entenderás cómo es posible normalizar el funcionamiento del intestino incluso a los 75 años o más. Y lo más importante, no hablaremos de costosos fármacos de farmacia. Al contrario, revelaremos una antigua paradoja. Resulta que, cuantos más laxantes modernos tomas, peor termina funcionando tu organismo. Vamos a recurrir a una sabiduría con más de 1000 años de antigüedad. Es el secreto de un gran sanador que curaba tanto a gobernantes como a gente humilde. Y este secreto es tan sencillo que podrás ponerlo en práctica mañana mismo. Pero antes de empezar, por favor, cuéntanos en los comentarios, ¿cómo sueles lidiar con la pesadez estomacal? ¿Recurres a pastillas o prefieres los remedios naturales? Nos interesa mucho conocer tu experiencia. Para entender la esencia de nuestro método, debemos viajar al pasado. Imagina el antiguo Oriente hace 1000 años. Fue entonces cuando vivió y trabajó el gran médico y filósofo persa Avicena, también conocido como Ibn Sina. Él escribió el famoso Canon de la Medicina, una obra que fue la principal enciclopedia médica en Europa y Asia durante siglos. Avicena consideraba que el intestino era la raíz de toda la salud humana. Decía que, si la raíz de un árbol se pudre, todas sus ramas terminarán enfermando. En aquella época no existían medicamentos químicos potentes. Los médicos confiaban en comprender cómo funciona el cuerpo en armonía con la naturaleza. Avicena estudió detalladamente por qué los alimentos se estancan en el organismo, y estableció reglas claras que ayudaban a los ancianos a mantener la vitalidad y un intestino limpio hasta una edad muy avanzada. Lo más increíble es que la ciencia moderna confirma hoy, punto por punto, sus conclusiones. Simplemente hemos olvidado estas verdades tan sencillas entre las prisas de la vida moderna. Regresemos, pues, a los orígenes y analicemos su método paso a paso. Mucha gente cree que, con la edad, el intestino inevitablemente empieza a fallar. Este es un mito muy común del que debemos olvidarnos de una vez por todas. Seguramente habrán escuchado que, después de los 70, el estreñimiento es algo normal. Pero eso no es cierto. Entendamos que es realmente un intestino perezoso. Es verdad que, con el tiempo, los músculos pueden perder algo de tono, pero eso no es una sentencia definitiva. La naturaleza diseñó nuestro cuerpo como una máquina asombrosamente resistente, capaz de funcionar a la perfección incluso en la vejez. El problema no es la fecha de nacimiento que figura en su documento. El problema son nuestros hábitos diarios. Nos hemos acostumbrado a depender de pastillas mágicas de la farmacia, buscando una solución rápida. Pero esos fármacos solo sirven para enmascarar el problema y, al final, lo único que logran es que el intestino se vuelva más flojo y débil. Avicena veía esto de una forma muy distinta. Él decía que nuestra mejor medicina debe ser la comida y los hábitos sencillos. Piénsenlo como si fuera un coche. Si usan un combustible de mala calidad, tarde o temprano el motor se detendrá. Con nuestro organismo pasa exactamente lo mismo. Si lo alimentamos mal durante años, acabará fallando y necesitando una reparación. Por eso, el primer paso para recuperar el bienestar es cambiar de mentalidad. Dejen de culpar a los años. Su sistema digestivo puede funcionar como un reloj suizo a los 75 e incluso a los 90 años. Lo único que necesita es que le demos las herramientas naturales correctas para hacer su trabajo cada día. Comencemos con la primera regla, y quizás la más importante, del gran médico Avicena. Él le daba una importancia enorme al agua, pero no a cualquier agua, sino a la temperatura ideal y al momento justo para beberla. Sostenía que el agua fría contrae los órganos internos y paraliza la digestión.
En cambio, el agua tibia tiene el poder de despertar la vida en nuestro interior. El secreto reside en un ritual matutino que debe realizarse cada día, sin falta. Justo después de despertar, nada más levantarse de la cama, hay que beber agua. Lo ideal son unos 2 vasos de agua pura, y es fundamental que esté tibia o incluso un poco caliente. No hirviendo, por supuesto, sino con un calor que resulte reconfortante. ¿Por qué es tan vital hacerlo precisamente en ayunas? Durante la noche, el cuerpo pierde mucha humedad a través de la respiración y el sudor, lo que hace que nuestro interior se reseque y se tense. El agua tibia baña suavemente las paredes del estómago y los intestinos, eliminando la mucosidad acumulada durante las horas de sueño. Es la señal que le indica al sistema nervioso que es hora de despertar y poner los motores en marcha. Además, ese calor ayuda a relajar los espasmos, algo muy común a medida que envejecemos, y ayuda a movilizar todo lo que ha quedado estancado en el tracto digestivo. Es, sencillamente, el laxante natural más potente y sencillo del mundo. Y además, es completamente gratis. Intente adoptar este hábito y se sorprenderá con los resultados. El único truco es no beber el agua de golpe, sino a sorbos pequeños y pausados, como si estuviera disfrutando de un té exquisito. Para entender mejor cómo actúa el agua en nuestro organismo, usemos una analogía sencilla. Imagina un suelo seco y agrietado bajo el sol intenso del verano, una tierra tan dura como la piedra. Intentar removerla, ya sea con las manos o con una pala, resultaría agotador. Pero, ¿qué sucede cuando cae una lluvia suave y cálida? El agua penetra poco a poco, hidratando la tierra hasta que vuelve a ser blanda, maleable y llena de vida. Lo mismo ocurre en el interior de nuestro cuerpo. Cuando sufrimos de estreñimiento, los desechos se vuelven secos y rígidos, igual que ese suelo agrietado. Al intestino, simplemente, le falta la fuerza necesaria para movilizarlos y expulsarlos. Ya lo decía Avicena, la sequedad es el mayor enemigo de la vejez. Con el paso de los años, nuestro cuerpo pierde su humedad natural de forma acelerada. Por eso, es vital ayudar a nuestro organismo a hidratarse desde el interior. Beber agua tibia al despertar actúa como esa lluvia bendecida. Llega al intestino, humecta su contenido, aumenta su volumen y suaviza su textura. De este modo, las paredes intestinales apenas necesitan esfuerzo para cumplir con su función. Muchos comentan que beben mucho té o jugos, pero que el estreñimiento persiste. Ahí es donde reside el error. Nuestro cuerpo procesa el té y los zumos como alimento, y debe gastar energía para separar el agua pura de los demás componentes. En cambio, el agua tibia simple se destina directamente a las necesidades de limpieza. Por eso, nada puede sustituir a un buen vaso de agua tibia cada mañana. El siguiente principio fundamental de Avicena trata sobre nuestra forma de comer. Seguro que has escuchado 1000 veces el consejo de masticar bien los alimentos, ¿verdad? Pero, ¿sabes por qué es algo tan crucial para combatir el estreñimiento? Avicena afirmaba que la digestión no empieza en el estómago, sino en la boca. Es una verdad muy simple que solemos olvidar. El estómago no tiene dientes. Cuando tragamos trozos grandes, le creamos un problema enorme a nuestro organismo. Esos trozos no se digieren bien. Se quedan en el estómago como una carga pesada, y llegan al intestino prácticamente crudos. Es ahí donde empiezan a fermentar y a pudrirse, generando gases que hinchan el vientre y provocan espasmos dolorosos. Este proceso consume mucha hidratación y, al final, termina formando un tapón. Para evitarlo, debemos convertir cualquier alimento en una papilla líquida antes de tragarlo. La saliva contiene enzimas especiales que empiezan a descomponer la comida de inmediato. Existe una regla de oro que dice: bebe los sólidos y mastica los líquidos. Imagina que estás comiendo una manzana. No la tragues hasta que sea un puré totalmente líquido en tu boca. Sí, esto requiere tiempo y paciencia, especialmente si estás acostumbrado a comer con prisas.
pero a medida que pasan los años, esto se vuelve una necesidad vital. Masticar a conciencia le quita una carga enorme al intestino, que recibe el alimento en el estado ideal para absorberlo y eliminarlo con total facilidad. Hablemos ahora de lo que realmente debe haber en tu plato. El gran médico Avicena insistía en incluir alimentos de textura firme y fibrosa en la dieta. Hoy conocemos esto simplemente como fibra. Pero, ¿dónde está el truco? Existe un mito muy peligroso que dice que, si tienes problemas digestivos, solo debes comer purés y papillas suaves. Se piensa que así cuidamos el estómago, cuando en realidad ese es el camino directo al estreñimiento crónico. La comida demasiado blanda no le da trabajo al intestino, y sus músculos terminan atrofiándose por falta de estímulo. La fibra funciona como una escoba para tu organismo. No se digiere por completo, sino que viaja por todo el tracto digestivo absorbiendo agua y toxinas. Al pasar, roza las paredes del intestino y las obliga a contraerse. A este movimiento lo llamamos peristaltismo. Sin fibra, el intestino se vuelve perezoso y se detiene. Avicena trataba estas afecciones con higos y dátiles, que son excelentes fuentes de fibra. Si quieres olvidarte de los problemas para ir al baño, las verduras y las hortalizas deben ser tus mejores amigas. La zanahoria, la remolacha y el repollo son fundamentales. Eso sí, incorpóralas gradualmente para evitar la hinchazón. Empieza con pequeñas porciones de verduras cocidas o al vapor y poco a poco, introduce las ensaladas frescas. Piensa en la fibra como si fuera el estropajo para lavar los platos. Sin él, es imposible dejar limpia una olla. De la misma forma, tu intestino necesita ese estropajo natural para barrer todos los residuos y mantenerse limpio cada día. Hoy vamos a analizar por qué los laxantes actuales, ya sean en gotas o pastillas, pueden ser realmente peligrosos. Mucha gente depende de ellos durante años, creyendo erróneamente que son una solución segura y definitiva. La realidad es que los estimulantes químicos actúan como un látigo sobre un caballo agotado. Imaginen a un caballo viejo y cansado, que arrastra una carreta muy pesada. El animal se detiene porque ya no tiene fuerzas. Si empiezan a azotarlo, dará un tirón y avanzará unos metros más. ¿Pero acaso eso lo hace más fuerte o saludable? Por supuesto que no. Solo lo agota hasta el límite. Exactamente eso es lo que los laxantes agresivos le hacen a su intestino. Estos fármacos irritan químicamente las terminaciones nerviosas, forzando a los músculos a contraerse de forma brusca. Sí, se logra el resultado inmediato en el baño, pero el intestino queda exhausto. Con el tiempo, el sistema se vuelve dependiente y se niega a trabajar sin ese látigo químico. Es así como se desarrolla el llamado síndrome del intestino perezoso, inducido por medicamentos. El cuerpo simplemente olvida cómo funcionar por sí solo. Como consecuencia, la dosis necesaria aumenta constantemente mientras que el efecto es cada vez más débil. Avicena proponía un enfoque totalmente distinto. Él sugería cuidar a nuestro caballo cansado, alimentarlo, hidratarlo y darle el descanso y los estímulos naturales que necesita. Los métodos naturales no son tan inmediatos como una pastilla, pero tienen el poder de restaurar la función real del órgano. Su objetivo es devolverle al intestino su memoria natural y su fuerza original. En los antiguos tratados de Avicena, existe un producto al que él llamaba oro líquido, el aceite de oliva. Este ingrediente es fundamental para combatir el estreñimiento que aparece con los años. A medida que envejecemos, la lubricación natural del intestino disminuye drásticamente. Las paredes internas se vuelven secas y rugosas, lo que provoca que el tránsito de los alimentos sea mucho más lento y cause molestias. El aceite de oliva actúa como el lubricante natural perfecto, recubriendo las paredes del estómago y del intestino con una fina película. Esta capa protectora hace que todo fluya de manera suave y ligera. Además, un aceite de buena calidad estimula la liberación de bilis,
que es el activador natural más potente para que el intestino se ponga en marcha. ¿Cómo aplicar este secreto correctamente? Avicena recomendaba tomarlo a primera hora del día. El remedio ideal es una cucharada sopera de un buen aceite de oliva virgen extra, media hora antes del desayuno. Puedes acompañarlo con un poco de agua tibia, como mencionamos anteriormente. Si te resulta desagradable tomarlo solo, no te preocupes, hay otra opción. Añádelo generosamente a tus ensaladas o a un tazón de avena ya preparado. La regla de oro es nunca calentarlo al cocinar, ya que perdería todas sus propiedades medicinales. Imagina por un momento la bisagra de una puerta vieja que chirría y se atasca por el paso del tiempo. ¿Qué harías? Le pondrías unas gotas de aceite para que vuelva hasta abrirse de forma suave y silenciosa. El aceite de oliva hace exactamente lo mismo por tu digestión. Pero la alimentación por sí sola no basta si el cuerpo no se mueve. Como bien decía Avicena, el movimiento es vida y el estancamiento es enfermedad. Él sostenía que una persona que camina habitualmente rara vez sufre de problemas digestivos. Y aquí es donde reside el gran secreto de nuestra mecánica corporal. Cuando estamos sentados o acostados, nuestro intestino también se duerme. Sus músculos se relajan y pierden el estímulo necesario para funcionar. Sin embargo, en cuanto empezamos a caminar, los músculos del abdomen y de la espalda entran en acción. Con cada paso, estos músculos realizan un suave masaje sobre los órganos internos. Este masaje natural ayuda, literalmente, a movilizar y empujar el contenido intestinal hacia abajo. Les daré un ejemplo. Un señor de 78 años que padecía de un estreñimiento crónico muy severo. Ninguna dieta le daba resultado, hasta que un día adoptó un perro. Esto lo obligó a salir de casa 2 veces al día. Comenzó a caminar a paso ligero durante 40 minutos, y en solo un mes, su problema desapareció por completo sin necesidad de medicamentos. No hace falta correr maratones ni ir al gimnasio. Una simple caminata diaria es suficiente. Vaya a la tienda, al parque o simplemente dé una vuelta a la manzana. Lo fundamental es hacerlo de forma rítmica y constante, al menos media hora al día. El movimiento de las piernas está directamente relacionado con la motilidad del sistema digestivo. Es una ley de la naturaleza que ninguna pastilla podrá jamás reemplazar. Si te resulta difícil caminar mucho, existe otra forma fantástica de activar tus intestinos. La respiración correcta. Te sorprenderá, pero la manera en que respiramos influye directamente en nuestra regularidad para ir al baño. Hoy en día, la mayoría de las personas respiran de forma superficial, usando solo la parte superior del pecho, mientras que el abdomen permanece inmóvil. Ya en su época, el sabio Avicena recomendaba a sus pacientes practicar la respiración profunda. En la medicina moderna, esto se conoce como respiración diafragmática o abdominal. El diafragma es un músculo grande que separa la cavidad torácica de la abdominal. Cuando inhalas profundamente con el abdomen, el diafragma desciende, ejerciendo presión sobre el hígado, el estómago y los intestinos. Esto crea un potente masaje interno en todos los órganos. Al exhalar, el abdomen se retrae y la presión desaparece. Estas pulsaciones rítmicas son ideales para estimular el movimiento intestinal. ¿Cómo ponerlo en práctica? Es muy sencillo. Acuéstate boca arriba o siéntate con la espalda recta. Coloca una mano sobre tu vientre. Inhala lentamente por la nariz, de modo que la mano que está sobre tu abdomen se eleve. El pecho debe permanecer casi inmóvil. Luego, exhala despacio por la boca mientras contraes el abdomen hacia adentro. Repite este ejercicio entre 10 y 15 veces por la mañana, antes de levantarte de la cama. Solo te tomará un par de minutos, pero el efecto será increíble. Sentirás cómo empieza el movimiento y un ligero ruido en tu vientre. Esa es la señal definitiva de que tus intestinos se han despertado. Hablemos ahora de algunas recetas específicas extraídas de los tratados médicos de Avicena.
Una de las bebidas más famosas y efectivas para depurar el organismo es el agua con miel. En la medicina antigua, la miel no era vista simplemente como un dulce, sino como una medicina poderosa. Tiene la asombrosa capacidad de atraer la humedad y suavizar los tejidos, además de contener enzimas naturales que favorecen la digestión. La receta es sumamente sencilla, pero el secreto está en los detalles. Necesitarás un vaso de agua tibia. Recuerda, el agua nunca debe estar caliente, ya que el calor destruiría todas las propiedades curativas de la miel. Añade una cucharadita de miel natural de buena calidad. Es fundamental que sea miel auténtica y no esos jarabes de azúcar que solemos encontrar en el supermercado. Mezcla bien hasta que se disuelva por completo. Este remedio debe tomarse por la mañana, siempre en ayunas. Según Avicena, esta bebida limpia el estómago, elimina el exceso de mucosidad y prepara el sistema digestivo para recibir los alimentos. Para potenciar su efecto, él recomendaba a veces añadir unas gotas de jugo de limón, ya que su acidez estimula la producción de bilis. Imaginen que esta bebida es como una suave ducha matutina para sus órganos internos. Elimina los residuos del día anterior y recarga el cuerpo de energía. Muchas personas, especialmente los adultos mayores, notan una mejoría tras apenas unos días de uso constante. El tránsito intestinal se vuelve mucho más regular y ligero. Avicena tenía una teoría fascinante sobre la naturaleza de los alimentos. Él no los clasificaba por su temperatura al cocinarlos, sino por su efecto en el organismo, dividiéndolos en 4 categorías: calientes, fríos, secos y húmedos. Para él, el estreñimiento era una enfermedad de frío y sequedad. Por lo tanto, la clave para combatirlo es aportar calor y humedad a nuestra vida. ¿Cómo se traduce esto a nuestra mesa hoy en día? Significa que debemos evitar comer en seco. Los bocadillos, las galletas, los crackers o la carne asada sin ningún tipo de salsa generan sequedad interna. Este tipo de alimentos le roban el agua al intestino para poder procesarse. En su lugar, la base de nuestra dieta debe ser húmeda y templada. Un excelente ejemplo son las cremas de verduras o los guisos de hortalizas con su propio jugo. También las gachas de avena o de lino, cocinadas con agua y un toque de aceite, son ideales. Esta consistencia es perfecta para un intestino cansado, ya que el alimento se desliza suavemente, no irrita las paredes intestinales, y no requiere agua extra para su digestión. Y aquí conviene desmentir un mito muy común. Muchos creen que lo mejor es comer salvado seco y beber agua después. Sin embargo, para una persona mayor o con un intestino sensible, el salvado seco puede actuar como papel de lija, provocando fuertes dolores y espasmos. El secreto está en remojar siempre el salvado en agua hirviendo con antelación, hasta que se convierta en una papilla suave. Solo así será un aliado para nuestra salud y no una molestia. No podemos hablar de salud digestiva sin mencionar a las frutas deshidratadas. Las ciruelas pasas y las uvas pasas son verdaderos superalimentos ancestrales que ya recetaba el gran médico Avicena. Sin embargo, el secreto no está en comerlas directamente de la bolsa. Como sabemos, la fruta seca tiende a absorber humedad, y para que actúe como un verdadero remedio, debemos prepararla correctamente. El mejor método es el remojo. Tome 5 o 6 ciruelas pasas de buena calidad, lávelas bien y póngalas en un vaso con agua limpia a temperatura ambiente. Déjelas reposar durante toda la noche. Para la mañana siguiente, la ciruela se habrá hidratado, liberando sus propiedades naturales en el agua. Lo ideal es beber primero esa agüita dulce y luego comer las frutas lentamente, masticando bien. La ciruela contiene sustancias únicas que estimulan el movimiento intestinal de forma suave y natural, sin las agresiones de los fármacos químicos. Las pasas de uva oscuras funcionan de forma muy similar. Incluso puede preparar un postre saludable mezclando las frutas ya hidratadas con yogur natural o kéfir.
Piense en esto como un bálsamo natural para su organismo. Este hábito no solo resuelve de forma delicada el tránsito lento, sino que también nutre su corazón con potasio, algo vital, especialmente a partir de los 60 años. Otra herramienta fundamental en el legado de Avicena es la terapia manual, o simplemente, el masaje. Este gran médico sostenía que el estímulo externo sobre el abdomen es capaz de movilizar y deshacer bloqueos internos. Lo mejor es que puedes realizar este masaje terapéutico tú mismo, sin siquiera salir de la cama. Es un procedimiento sumamente sencillo y seguro. Túmbate boca arriba y flexiona las rodillas para que los músculos abdominales se relajen por completo. Coloca la palma de tu mano derecha sobre el ombligo y comienza a realizar movimientos circulares suaves. Presta atención a la regla de oro. Los movimientos deben seguir siempre el sentido de las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque esa es la dirección natural de nuestro colon. Si masajeas en sentido contrario, estarías empujando el contenido intestinal hacia atrás y el efecto sería contraproducente. Empieza con pases muy ligeros y aumenta la presión gradualmente, pero asegúrate de que nunca sea doloroso. Mantén estos círculos durante 3 o 5 minutos. Es muy probable que sientas algún burbujeo o movimiento de gases. No te preocupes, es una señal excelente de que el masaje está funcionando. Para un efecto aún más placentero, puedes aplicar en tus manos unas gotas de aceite tibio de oliva o de sésamo. Este automasaje combina a la perfección con tu vaso de agua tibia al despertar. Es una rutina extraordinaria para activar tu organismo y ayudarle a liberarse de lo que no necesita de forma fácil y natural. A menudo olvidamos que nuestro cuerpo ama la rutina. El gran médico Avicena ya destacaba la importancia del ritmo en la vida. Decía que tanto la comida como el sueño deben tener su momento exacto. Y es que el intestino es un órgano que se puede entrenar, pues tiene su propio reloj biológico. Si comes a deshoras, duermes cuando puedes y vas al baño solo cuando ya no aguantas más, tu intestino se confunde. No sabe cuándo trabajar ni cuándo descansar. El gran secreto para despedirse del estreñimiento es establecer una rutina de hierro. Tienes que acostumbrar a tu organismo a ir al baño siempre a la misma hora. El momento perfecto es por la mañana. Nada más despertar, después de beber un poco de agua, y hacerte un suave masaje abdominal. Aunque no sientas ganas, ve al baño de todos modos. Siéntate con calma unos minutos. No te esfuerces ni te presiones, simplemente dale tiempo a tu cuerpo para que entienda qué es lo que esperas de él. Al principio puede que no pase nada, pero si eres constante y lo haces todos los días, por ejemplo, exactamente a las 8 de la mañana, tu cerebro comenzará a formar un nuevo reflejo. En un par de semanas, o quizás un mes, el intestino empezará a activarse por sí solo a esa hora. Es como educar a una mascota. Con un poco de paciencia y disciplina, lograrás que tu cuerpo sea puntual y saludable por muchos años. Hablemos de algo que muchos pasan por alto: la estrecha relación entre nuestro cerebro y nuestro sistema digestivo. Ya lo decía Avicena, quien además de médico era un gran conocedor del alma humana. La tristeza, el miedo y la ansiedad pueden bloquear el intestino tanto como una mala alimentación. Hoy, la ciencia confirma que el intestino es, literalmente, nuestro segundo cerebro, pues alberga una red inmensa de neuronas. Cuando nos angustiamos o nos enojamos, el cuerpo libera hormonas del estrés que ordenan a los músculos tensarse. Esto provoca espasmos. El vientre se endurece y la digestión se detiene. Para el organismo, procesar los alimentos deja de ser una prioridad cuando siente que estamos en peligro. En las personas mayores, las fuentes de ansiedad suelen ser constantes: la preocupación por los hijos, los achaques de salud o el impacto de las noticias negativas en la televisión. Todo esto golpea directamente al aparato digestivo. De hecho, existe el llamado estreñimiento espástico, que surge precisamente a raíz de los nervios. ¿Qué podemos hacer? La clave está en aprender a soltar. Deje de lado las preocupaciones,
al menos mientras come. Como aconsejaba Avicena, hay que sentarse a la mesa solo cuando estemos en paz y con un espíritu positivo. Pruebe a poner música suave y a enfocarse en cosas gratas. Si siente que los nervios le han cerrado el estómago, tome una infusión tibia de menta o manzanilla y respire profundo varias veces. Recuerde siempre que una mente tranquila es el camino más directo hacia un vientre ligero y saludable. Existe un secreto fisiológico fundamental que el mundo moderno ha olvidado por completo. Tiene que ver con algo tan cotidiano como nuestra postura al ir al baño. Puede sonar gracioso, pero su impacto en la salud es enorme. En la antigüedad no existían los inodoros altos. Las personas hacían sus necesidades en cuclillas. Y así es exactamente como la naturaleza diseñó nuestra anatomía. Cuando nos sentamos en un inodoro convencional como si fuera una silla, el cuerpo forma un ángulo de 90 grados. En esta posición, un músculo específico rodea y presiona el recto, creando una curva que bloquea el paso. Esto dificulta la evacuación y nos obliga a realizar un esfuerzo excesivo, algo que es realmente perjudicial para el corazón y el sistema vascular. Sin embargo, cuando elevamos las rodillas hacia el pecho, ese músculo se relaja por completo. El recto se endereza, permitiendo que el proceso de limpieza sea rápido, natural y sin esfuerzo. ¿Cómo puedes aplicar este secreto hoy mismo? No hace falta que renuncies a tu comodidad. Simplemente coloca un pequeño taburete o una base frente al inodoro para apoyar los pies. Al sentarte, inclina un poco el torso hacia adelante. Esto hará que tus rodillas queden por encima de la cadera, imitando la postura natural del ser humano. Créeme, este pequeño cambio en la altura de tus piernas hace verdaderos milagros, incluso en los casos más severos de estreñimiento. Vamos a desmentir otro mito muy común sobre las bebidas. Muchas personas mayores creen que el café o el té negro cargado ayudan a ir al baño. Si bien es cierto que, en algunos casos, el café puede provocar un estímulo inmediato, a largo plazo esto es un error. Avicena no conoció el café tal como lo tomamos hoy, pero escribió mucho sobre el daño que causan las bebidas que secan el organismo. El té negro y el café tienen un potente efecto diurético. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que expulsan del cuerpo agua vital. Por cada taza que bebes, terminas eliminando 1,5 tazas de líquido. Así, el organismo empieza a sufrir una deshidratación silenciosa. ¿Y de dónde crees que sacará el agua que le falta para sobrevivir? Exacto, del intestino. Con cada taza de té fuerte, las heces se vuelven más secas y duras. Por eso, si sufres de tránsito lento o intestino perezoso, debes limitar estrictamente estas bebidas. Si no puedes vivir sin ellas, toma solo 1 taza de té suave por la mañana. Pero asegúrate de compensar cada taza con un vaso de agua pura. Lo ideal es sustituir el té negro por infusiones de hierbas, compotas de frutas secas o simplemente agua tibia con limón. Esto mantendrá la hidratación de tu cuerpo y evitará que se formen obstrucciones en el vientre. El descanso nocturno y la hora de la cena son 2 factores fundamentales que influyen directamente en nuestro bienestar matutino. Ya lo decía el sabio Avicena, irse a la cama con el estómago lleno es un error absoluto, pues aseguraba que dormir con comida sin digerir genera toxinas en nuestro cuerpo. Entendamos cómo funciona este proceso. Al ingerir una cena pesada justo antes de acostarnos, obligamos al sistema digestivo a trabajar a marchas forzadas en un momento diseñado para el descanso y la regeneración. Sin embargo, durante el sueño todas las funciones corporales se ralentizan, incluyendo el movimiento intestinal. La comida que ingerimos tarde se queda estancada toda la noche, como una carga pesada. El resultado es que, al despertar, sentimos pesadez, un sabor amargo en la boca y el abdomen inflamado. En estas condiciones, es imposible esperar que el tránsito intestinal funcione de manera fluida. Para que tu intestino trabaje como un reloj por la mañana, debe estar libre de tareas pendientes durante la noche. Lo ideal es disfrutar de una cena ligera unas 3 o 4 horas antes de ir a dormir. Evita las carnes pesadas, las frituras
o los carbohidratos complejos. Las mejores opciones son los vegetales al vapor, un poco de pescado blanco o incluso un vaso de kéfir con una cucharada de aceite de lino. Dale a tu organismo el tiempo necesario para procesar los alimentos antes de acostarte. Así, durante la noche, el cuerpo podrá formar los desechos correctamente para eliminarlos sin esfuerzo al comenzar el día. La naturaleza nos ha regalado grandes aliados para nuestra salud. Ya el gran médico Avicena era un maestro en el uso de las plantas medicinales. A diferencia de los laxantes farmacéuticos, que pueden ser agresivos y generar dependencia, las hierbas adecuadas actúan con total delicadeza y respeto hacia nuestro cuerpo. Para un sistema digestivo cansado, las semillas de lino son ideales. Son ricas en fibra suave y una sustancia reparadora llamada mucílago. La preparación es muy sencilla. Por la noche, pon una cucharada de semillas en un vaso con agua tibia. Es importante que esté tibia, nunca hirviendo. Por la mañana, verás que se ha formado una especie de gel. Bébelo todo en ayunas, incluyendo las semillas. Este preparado protege las paredes intestinales, desinflama y estimula el tránsito de forma natural. Otro aliado maravilloso es el hinojo, o incluso el eneldo común. Sus semillas son excelentes para calmar los espasmos y eliminar los gases que suelen acompañar al estreñimiento. Solo tienes que preparar una infusión con una cucharadita de semillas en una taza de agua caliente, dejarla reposar y tomarla a sorbos durante el día. Y, por supuesto, no olvides la manzanilla. No solo relaja el sistema nervioso, sino también los músculos del intestino. Una taza de manzanilla por la noche ayudará a liberar la tensión abdominal antes de dormir. Estos remedios naturales han sido probados durante siglos. Quizás prepararlos tome un poco más de tiempo que sacar una pastilla de su envase. Pero la gran diferencia es que estas plantas ayudan a sanar la raíz del problema y no solo a ocultar los síntomas. Y finalmente, llegamos al secreto más importante del método de Avicena. Ese secreto se resume en una sola palabra: constancia. Estamos acostumbrados a buscar soluciones inmediatas. Queremos beber un vaso de agua, comer un par de higos y que, al día siguiente, todos nuestros problemas desaparezcan para siempre. Pero la salud no funciona así. Si su intestino ha sido perezoso durante años, o incluso décadas, necesita tiempo para volver a aprender cómo trabajar. Debe tener paciencia con su propio cuerpo. El secreto de la salud en la madurez no consiste en un único tratamiento milagroso. Es la suma de pequeños y sencillos hábitos diarios. Un vaso de agua tibia cada mañana. Masticar a conciencia cada bocado. Una cucharada de aceite de oliva. Un poco de fibra natural en el plato. Media hora de caminata tranquila. E incluso algo tan simple como un pequeño taburete bajo los pies al ir al baño. Ninguna de estas acciones requiere de mucho dinero ni de grandes esfuerzos. Pero cuando las une todas y las repite día tras día, ocurre el verdadero milagro. Su organismo recordará su naturaleza original. Usted se olvidará de la pesadez, de los dolores y de las visitas interminables a la farmacia. Sentirá una ligereza que, tal vez, no experimentaba desde hace muchos años. Avicena decía que el arte de mantener la salud es el arte de la moderación y el equilibrio. Sea constante con sus buenos hábitos y su cuerpo le responderá con gratitud, salud y muchos años de bienestar. Y así, hemos repasado estos grandes principios de salud que han perdurado a través de los milenios. Como ven, no tienen nada de complicado ni de intimidante. El verdadero secreto de una digestión perfecta no está en una pastilla mágica, sino en volver a lo básico, a las leyes de la naturaleza. Su sistema digestivo está diseñado para funcionar correctamente a cualquier edad. Solo necesita 3 cosas simples: agua tibia, una alimentación adecuada y algo de movimiento. Verán cómo la vida recupera su brillo cuando desaparecen por fin el dolor y la pesadez. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video.
Recuerden que su salud está en sus manos. Si esta información les hace motivado y ha sido útil, no olviden suscribirse al canal y darle a me gusta. Así, este contenido podrá llegar a más personas que lo necesiten. Y por supuesto queremos leerlos. Cuéntenos en los comentarios. ¿Cuál de los consejos de Avicena les pareció más interesante? ¿Qué es lo primero que van a poner en práctica mañana mismo? Mucha salud para todos, y cuídense mucho.